Hay un sueño en este país que consiste en vivir frente al mar. Ese sueño normalmente cuesta $500,000. Pero hay rincones de la costa americana donde se vende por el precio de un coche usado y donde las razones por las que nadie quiere comprarlo son tan fascinantes como el paisaje. 12 pueblos costeros donde vivir junto al mar cuesta menos que un año de alquiler en cualquier ciudad de interior y donde la letra pequeña incluye huracanes, industria pesada y olvido. Venga, suscríbete que te lo cuento todito. 12. Bayou La Batre, Alabama. Si el nombre te suena, probablemente es porque Forrest Gump compró su barco camaronero aquí. Y si te parece que un pueblo cuya mayor referencia cultural es una película de ficción de 1994 tiene problemas de identidad, estás en lo correcto. Bayou La Batre es una comunidad pesquera en la costa del Golfo de México, en el condado de Mobile, Alabama, con una población de unas 2.500 personas que viven literalmente de lo que sacan del agua. Es conocida como la capital del marisco de Alabama y su economía gira alrededor de la industria pesquera, el procesamiento de mariscos y los astilleros que construyen y reparan los barcos que alimentan a toda la costa. Los precios de vivienda en Bayou La Batre son los más bajos de cualquier comunidad costera del sureste de Estados Unidos. El valor medio de las casas ronda los $80,000, lo que para un pueblo con acceso directo al Golfo de México es una cifra que desafía la lógica inmobiliaria. He visto casas de 2 y 3 habitaciones por menos de $40,000 y terrenos cerca del agua por menos de $15,000. Son precios que en cualquier otra costa del país parecerían un error del sistema, pero los precios son bajos por razones muy concretas. Bayou La Batre fue devastado por el huracán Katrina en 2005, que destruyó gran parte de la flota pesquera y dañó severamente las viviendas y los negocios. La marejada ciclónica entró directamente en el bayou, arrastrando barcos camaroneros tierra adentro y depositándolos en los patios de las casas como juguetes de un niño enfadado. El pueblo tardó años en recuperar siquiera una fracción de su capacidad operativa. Y cuando finalmente parecía que las cosas empezaban a mejorar, 5 años después, el derrame de petróleo de Deepwater Horizon en el Golfo de México golpeó directamente a la industria pesquera de la que depende toda la comunidad. Los pescadores perdieron ingresos, los procesadores de marisco perdieron producto, y la reputación del marisco del Golfo quedó manchada durante años. Fue un doble golpe del que Bayou La Batre todavía no se ha recuperado completamente. La tasa de pobreza en Bayou La Batre supera el 30%. El ingreso medio por hogar está significativamente por debajo de la media nacional. La comunidad incluye una población significativa de inmigrantes vietnamitas y camboyanos que llegaron después de la Guerra de Vietnam y se dedicaron a la pesca comercial, creando una mezcla cultural fascinante, pero también una comunidad con acceso limitado a servicios sociales en su idioma. Los seguros de vivienda en la costa del Golfo de Alabama son tan caros que pueden representar un porcentaje enorme del valor total de la propiedad, con primas que superan los $4,000 anuales para casas que valen menos de $80,000. Es como pagar la renta de un departamento solo por el derecho a estar asegurado. Carl diría que a ese precio te puedes permitir el riesgo. Carl no estaba aquí cuando Katrina arrancó los techos de las casas como si fueran de papel, ni cuando el petróleo cubrió las aguas del bayou y los camarones dejaron de nadar y los pescadores dejaron de pescar y las familias dejaron de comer. 11. Port Arthur, Texas. Port Arthur huele a petróleo. No es una metáfora. Es una descripción literal de lo que percibes cuando entras en esta ciudad industrial en la costa del Golfo de Texas, a unos 140 kilómetros al este de Houston. Port Arthur es una de las capitales de la refinación de petróleo de Estados Unidos, con enormes complejos petroquímicos que se alzan sobre el paisaje como catedrales de acero y vapor. Fue el lugar donde nació Janis Joplin, lo cual tiene sentido porque crecer aquí te da algo de lo que querer escapar. Los precios de vivienda en Port Arthur están entre los más bajos de cualquier ciudad costera del país. El valor medio de las casas ronda los $115,000. Pero en los barrios más afectados por la proximidad industrial puedes encontrar propiedades por debajo de los $30,000. He visto casas de 3 habitaciones por $25,000, que es menos de lo que cuesta un año de colegiatura en muchas universidades. Texas no tiene impuesto estatal sobre la renta, lo que suena maravilloso, pero los impuestos sobre la propiedad compensan esa ventaja,
especialmente en los condados industriales, donde la maquinaria fiscal necesita ingresos para mantener la infraestructura que las refinerías exigen. El problema de Port Arthur no es solo el olor. Es la contaminación del aire que las refinerías emiten constantemente, las alertas de calidad del aire que se activan con regularidad inquietante y el historial de inundaciones devastadoras, incluyendo el huracán Harvey en 2017 que dejó a la ciudad bajo más de 1 metro de agua durante días. Harvey descargó más de 1,5 metros de lluvia sobre el sureste de Texas en menos de una semana, convirtiendo calles en ríos y barrios enteros en lagos improvisados. Los residentes de Port Arthur que no evacuaron tuvieron que ser rescatados en botes por la Guardia Nacional y por voluntarios con lanchas de pesca. Las imágenes de ancianos cargados en brazos a través del agua marrón definieron la cobertura mediática del huracán tanto como las inundaciones de Houston. La industria petroquímica proporciona empleo, sí, pero también proporciona tasas de cáncer y enfermedades respiratorias que están documentadas en estudios epidemiológicos de la Universidad de Texas y otras instituciones. Las comunidades de bajos ingresos que rodean las refinerías, muchas de ellas predominantemente afroamericanas y latinas, cargan con una exposición desproporcionada a los contaminantes, un fenómeno que los investigadores llaman racismo ambiental, y que en Port Arthur es tan visible como las columnas de humo que salen de las chimeneas de las plantas cada día. Es la versión costera de vivir al lado de una refinería, que es exactamente lo que es. El sabor cajún de la cultura local, herencia de la proximidad con Luisiana, añade un encanto gastronómico que incluye algunos de los mejores restaurantes de mariscos y cocina criolla del sureste de Texas. Pero el encanto culinario no compensa la realidad de que el agua del grifo huele a químicos en ciertos barrios y que las noches claras huelen a sulfuro. Gladys diría que la comida cajún lo compensa todo. Gladys nunca ha cenado gumbo con olor a refinería. 10. Pascagoula, Mississippi. Pascagoula es la comunidad costera más barata de todo el sureste de Estados Unidos según los datos de Realtor.com, con un precio medio de vivienda que ronda los $165,000, pero eso es la media. En las zonas más antiguas de la ciudad puedes encontrar casas por debajo de los $60,000 y en los barrios que todavía muestran las cicatrices de Katrina por debajo de los $40,000. Para una ciudad de 22,000 habitantes con acceso directo al Golfo de México, esos precios son tan bajos que parecen un insulto al sentido común. Pascagoula vive de los barcos. No de los barcos de recreo que ves en los puertos deportivos de los ricos, sino de los barcos de guerra que construye Ingalls Shipbuilding, el mayor empleador de todo el estado de Mississippi. Ingalls emplea a más de 11,000 trabajadores y construye destructores, buques anfibios y guardacostas para la Armada de Estados Unidos. Es una industria que proporciona empleo estable y bien pagado por los estándares locales, lo que mantiene a Pascagoula por encima de la línea de flotación económica, donde otros pueblos costeros del Golfo se hunden. Pero Pascagoula tiene los mismos problemas que afectan a toda la costa del Golfo: vulnerabilidad a huracanes, seguros caros y una economía que depende peligrosamente de un solo empleador. Si Ingalls cerrara o redujera operaciones, Pascagoula pasaría de ser la capital del marisco y los barcos de guerra a ser otro pueblo fantasma costero del Mississippi. La historia del sur de Estados Unidos está llena de ciudades que dependían de una sola industria y que se desmoronaron cuando esa industria se fue. Y no hay razón para pensar que Pascagoula sería la excepción si los contratos de defensa dejaran de fluir hacia los astilleros. Además, la costa del Mississippi fue duramente golpeada por Katrina en 2005, con una marejada ciclónica que en algunos puntos superó los 9 metros de altura. La reconstrucción ha sido desigual, con barrios que todavía muestran los efectos del desastre casi 20 años después. Hay parcelas vacías donde alguna vez hubo casas, cimientos que asoman de la hierba como cicatrices de una herida que no termina de cerrar, y una sensación generalizada de que la próxima tormenta grande podría volver a empezar todo el ciclo de destrucción y reconstrucción. Para el comprador que busca una casa costera barata, Pascagoula ofrece algo que pocas ciudades pueden igualar: empleo estable gracias a Ingalls, acceso al mar, marisco fresco a precios locales, y una comunidad que tiene la resiliencia propia de quienes han sobrevivido a lo peor que la naturaleza puede ofrecer. Pero esa resiliencia tiene un precio emocional que no aparece en ningún listado inmobiliario. Gladys diría que el mar lo compensa todo. Gladys nunca ha recogido los restos de su casa después de un huracán de categoría 5, con el agua salada todavía empapándole los zapatos. 9. Freeport, Texas.
Freeport está a unos 80 kilómetros al sur de Houston y es uno de los puertos de aguas profundas más importantes de Texas. El valor medio de las casas ronda los $130,000, pero en las zonas más antiguas de la ciudad puedes encontrar propiedades por debajo de los $40,000. Es una comunidad costera donde la playa existe, pero compite por espacio con las instalaciones portuarias, las plantas químicas y la infraestructura industrial que domina el paisaje. La vida en Freeport gira alrededor del puerto y de las industrias que dependen de él. El empleo está vinculado a la logística, la petroquímica y la pesca comercial. Los amantes de la vida al aire libre encontrarán que Freeport ofrece pesca excelente, tanto en las aguas del Golfo como en el río Brazos, acceso a las playas de Surfside y Quintana, que son menos concurridas y más auténticas que las playas turísticas de Galveston, y un ritmo de vida más tranquilo que Houston. Los fines de semana, los residentes locales sacan sus lanchas y se pierden en los canales y bahías que rodean la ciudad, buscando gallineta roja y trucha moteada, con la paciencia de quien sabe que el mar siempre tiene algo que dar. Pero también encontrarán que la proximidad industrial limita el atractivo residencial de muchas zonas, que los seguros contra inundaciones son obligatorios en gran parte de la ciudad por estar en zona de riesgo según los mapas de FEMA, y que los huracanes visitan esta costa con una frecuencia que convierte la temporada de junio a noviembre en un ejercicio de ansiedad meteorológica. Freeport fue azotada por el huracán Harvey en 2017, por Ike en 2008 y por incontables tormentas tropicales que cada vez dejan más daños porque el nivel del mar sube y las infraestructuras de protección no se actualizan al mismo ritmo. El seguro contra inundaciones promedio en la costa de Texas ronda los $2,500 al año, que sumados al seguro de vivienda regular, pueden hacer que el costo anual de asegurar tu casa costera de $40,000 supere los $5,000. Es como pagar un alquiler por una casa que ya posees, y si un huracán la destruye, la compañía de seguros va a discutir cada centavo de la reclamación como si fuera dinero de su bolsillo, que técnicamente lo es. 8. Atlantic City, Nueva Jersey. Atlantic City es lo que pasa cuando una ciudad construye toda su identidad alrededor de una industria y esa industria empieza a desmoronarse. Durante décadas, Atlantic City fue el destino de juego de la costa este, el único lugar entre Maine y Florida donde podías apostar legalmente en un casino. Pero cuando otros estados empezaron a legalizar el juego, el monopolio se evaporó y Atlantic City empezó a sangrar dinero, turistas y residentes con la misma velocidad. De los 12 casinos que operaban en la ciudad en 2014, 5 cerraron ese mismo año, dejando miles de trabajadores en la calle y miles de metros cuadrados de edificios vacíos en el paseo marítimo más famoso de la costa este. La tasa de desempleo se disparó. Los barrios residenciales que dependían del empleo de los casinos se vaciaron. Las tiendas cerraron. Los restaurantes cerraron. Y los precios de las viviendas cayeron a niveles que para una ciudad costera del noreste de Estados Unidos son casi surrealistas. El precio medio ronda los $200,000, pero en las zonas más alejadas del paseo marítimo puedes encontrar casas por debajo de los $50,000, apartamentos por $20,000, condominios con vista al mar por $35,000. Son precios que a 45 minutos del centro financiero de Manhattan parecen imposibles. Y en cierto sentido lo son, porque vienen con una ciudad que tiene una de las tasas de criminalidad más altas de Nueva Jersey, una infraestructura deteriorada y un futuro económico que nadie sabe predecir con certeza. Atlantic City también fue golpeada por el huracán Sandy en 2012, que dañó severamente el paseo marítimo y las propiedades costeras. La reconstrucción atrajo inversión federal, pero el declive de la industria del juego ha sido un lastre más persistente que cualquier tormenta. Los casinos que sobreviven compiten ahora con establecimientos de juego en Pensilvania, Nueva York y Connecticut, y la ventaja geográfica que alguna vez hizo de Atlantic City el único destino de apuestas de la costa este se ha evaporado completamente. Para el comprador astuto, sin embargo, hay oportunidades reales. La proximidad a Filadelfia y Nueva York, las playas públicas que siguen siendo hermosas, y el precio ridículo de algunas propiedades crean una combinación que podría dar frutos si la ciudad logra reinventarse. Y ese es un sí muy grande. Suscríbete para hacerme ver que estos videos ayudan y tienen sentido. 7. Crescent City, California.
Si crees que es imposible encontrar una casa barata en la costa de California, es porque no has oído hablar de Crescent City. Ubicada en el extremo norte del estado, a apenas 30 kilómetros de la frontera con Oregón, esta pequeña ciudad costera tiene un precio medio de vivienda de aproximadamente $330,000, que suena caro hasta que recuerdas que estamos hablando de California, donde la media estatal supera los $700,000 y donde un estudio en Los Ángeles cuesta más que una mansión en Alabama. Crescent City debe su nombre a la playa con forma de media luna que define su costa, y su economía depende de la pesca, la silvicultura, el turismo modesto que genera el Parque Nacional Redwood y una prisión estatal que es uno de los mayores empleadores de la zona. Los californianos de Los Ángeles y la Bahía de San Francisco están descubriendo Crescent City como una alternativa, vendiendo sus casas urbanas por $700,000 u $800,000 y comprando aquí con efectivo. Pero Crescent City tiene problemas que no aparecen en las fotos bonitas de la playa. La ciudad fue devastada por un tsunami en 1964 causado por un terremoto en Alaska, que destruyó el centro comercial y mató a 11 personas. La amenaza de tsunamis sigue siendo real y la ciudad tiene un plan de evacuación que los residentes practican regularmente. Además, la región es propensa a terremotos, las lluvias son intensas durante el invierno y el aislamiento geográfico significa que los servicios especializados de salud requieren viajes de varias horas hacia el sur, a Eureka o Arcata. Chad pensaría que vivir en la costa de California por $300,000 es una ganga. Chad no ha tenido que correr colina arriba a las 3 de la mañana porque sonó la alarma de tsunami. 6. Brunswick, Georgia. Brunswick se autopresentaba como la capital del camarón del mundo, lo cual era cierto en una época, y ahora es más una nostalgia que una realidad económica. Esta ciudad costera en el sur de Georgia, puerta de entrada a las famosas Golden Isles de Jekyll Island, St. Simons y Sea Island, tiene un precio medio de vivienda que ronda los $200,000, pero en los barrios históricos más deteriorados del centro puedes encontrar casas victorianas por debajo de los $60,000 que necesitan trabajo, pero que tienen una arquitectura que en Charleston o Savannah costaría $500,000 sin pestañear. Brunswick tiene un puerto activo que es uno de los más importantes de la costa este para la importación de vehículos y la exportación de productos agrícolas. Un centro histórico con mansiones del siglo XIX que cuentan historias de la era dorada del camarón y la madera y acceso a algunas de las playas más hermosas de la costa este. La playa de Driftwood Beach en Jekyll Island, con sus árboles muertos esculpidos por el viento y la sal, es uno de los paisajes más fotografiados de todo el sureste. Sea Island es un resort de lujo donde los presidentes juegan al golf y las habitaciones cuestan más por noche que lo que muchas familias de Brunswick ganan en una semana. Pero Brunswick también tiene tasas de criminalidad significativamente más altas que la media estatal, barrios con pobreza concentrada que contrastan brutalmente con la opulencia de las islas cercanas y un mercado laboral que depende de la industria portuaria, el turismo estacional y los servicios de bajo salario. Las Golden Isles que rodean Brunswick son destinos de lujo donde las casas cuestan millones, creando un contraste social que es visible desde cualquier esquina de la ciudad. Es como vivir en el patio trasero de los ricos sin ser invitado a la fiesta, pero al menos puedes ver el mar desde tu porche, si tu porche todavía se sostiene. 5. Gulfport, Mississippi. Gulfport es la segunda ciudad más grande de Mississippi, con unos 72,000 habitantes, y ofrece acceso directo al Golfo de México con precios de vivienda que rondan los $180,000 de media. Pero como en todas las ciudades de esta lista, la media esconde extremos. En las zonas más afectadas por Katrina y menos reconstruidas, puedes encontrar casas por debajo de los $45,000. He visto propiedades de 3 habitaciones por $38,000 en barrios donde cada tercer lote está vacío y las aceras están agrietadas por las raíces de los robles que nadie poda. El distrito recreativo frente al mar tiene instalaciones para tirolesa sobre la copa de los árboles costeros, excursiones en barco a Sheep Island y restaurantes que sirven marisco fresco del Golfo con una generosidad que haría llorar a un chef de Nueva York. La vida cultural de Gulfport es más rica de lo que esperarías de una ciudad de este tamaño. Hay galerías de arte, teatros comunitarios, festivales de música durante todo el año y una escena gastronómica que combina la tradición sureña con influencias cajún y vietnamita.
La comunidad vietnamita de la costa del Mississippi es una de las más grandes del sur y sus restaurantes y mercados añaden una dimensión culinaria que no encuentras en muchas ciudades costeras de este rango de precios. Pero Gulfport comparte los mismos riesgos que el resto de la costa del Mississippi. Los huracanes son una amenaza constante de junio a noviembre. Los seguros de vivienda son prohibitivos para muchos compradores de bajos ingresos, con primas que pueden representar el 5 o el 10% del valor de la propiedad cada año. Y la economía local depende de una combinación de turismo, casinos y la base militar de Keesler, que está en la vecina Biloxi. Cuando una de esas patas se tambalea, toda la mesa se inclina. La temporada de huracanes del 2005 demostró que cuando la mesa se vuelca, puede tardar una generación entera en volver a ponerla de pie. 4. Hampton, Virginia. Hampton es una de esas ciudades que tiene todo para ser un destino costero atractivo y, sin embargo, mantiene precios que hacen que te preguntes qué estás pasando por alto. Con acceso a la bahía de Chesapeake, playas públicas, una rica historia colonial que incluye el fuerte donde los primeros esclavos africanos llegaron a América en 1619, y proximidad a la base militar de Fort Monroe, Hampton ofrece casas con un precio medio de alrededor de $230,000, pero con propiedades en los barrios más antiguos por debajo de los $60,000. La base militar proporciona empleo estable. La NASA tiene instalaciones de investigación en la cercana Langley, donde se han desarrollado tecnologías que han cambiado la historia de la aviación y la exploración espacial, y la ciudad forma parte del área metropolitana de Hampton Roads, con más de 1.700.000 habitantes, lo que significa que hay acceso a servicios, universidades como Hampton University y el College of William and Mary en la cercana Williamsburg, y opciones de empleo que otros pueblos costeros baratos no tienen. El cercano Newport News tiene astilleros que construyen portaaviones nucleares, lo que genera miles de empleos bien pagados en la región. Pero Hampton también tiene tasas de criminalidad elevadas en ciertos barrios, una base fiscal que ha menguado con la pérdida de población en las últimas décadas y un problema de viviendas abandonadas que afecta al valor de las propiedades circundantes. Los barrios más cercanos al agua en la zona de Buckrow Beach y Grandview tienen casas antiguas que pueden encontrarse a precios notablemente bajos, pero muchas necesitan renovaciones significativas y están en zonas de riesgo de inundación donde los seguros son obligatorios y costosos. Es una ciudad donde la promesa del mar choca con la realidad urbana, y el resultado es un mercado inmobiliario que premia al comprador paciente y castiga al ingenuo que no investigó los costos ocultos antes de firmar. 3. Apalachicola, Florida. Apalachicola suena a trabalenguas y sabe a ostras. Este pueblo pesquero en la costa del Panhandle de Florida, con apenas 2.300 habitantes, produce aproximadamente el 10% de todas las ostras que se consumen en Estados Unidos. Es un pueblo donde la economía depende literalmente de lo que hay en el fondo de la bahía, y cuando las ostras están bien, Apalachicola está bien, y cuando las ostras se enferman o desaparecen, Apalachicola sufre. Las casas en Apalachicola varían enormemente de precio. Las propiedades históricas restauradas en el centro, con sus fachadas de madera pintada y sus porches con mecedoras, pueden costar varios cientos de miles de dólares y atraen a compradores de Atlanta, Jacksonville y Tallahassee, que buscan una segunda residencia con encanto costero. Pero las casas más antiguas que necesitan trabajo, las que están alejadas del núcleo turístico de tiendas de artesanías y restaurantes de ostras, se pueden encontrar por debajo de los $100,000. Y en las zonas rurales del condado de Franklin, los precios bajan todavía más. He visto casas de pescador a 15 minutos del centro por $65,000, con vistas a la bahía y un muelle donde puedes amarrar tu lancha si tienes una. El atractivo es innegable. Un pueblo pesquero auténtico en la costa de Florida que no ha sido devorado por el desarrollo turístico, donde los ostreros siguen saliendo cada mañana en sus barcas planas a recoger el marisco que alimenta a medio estado, y donde el ritmo de vida se mide en mareas, no en semáforos. Pero la autenticidad tiene un costo. Los servicios son limitados. El hospital más cercano con servicios completos está en Panama City, a más de 1 hora de distancia. Y la industria de las ostras ha sufrido graves crisis en los últimos años por la reducción del caudal del río Apalachicola debido a las guerras del agua con Georgia y Alabama.
Los tres estados llevan décadas peleando ante los tribunales federales por los derechos de uso del agua de la cuenca Apalachicola-Chattahoochee-Flint. Y mientras los abogados cobran millones en honorarios, los ostreros de Apalachicola ven cómo sus bancos de ostras se secan y su modo de vida se desvanece. Es una tragedia ambiental en cámara lenta que se desarrolla en uno de los pueblos más bonitos de la costa de Florida. 2. Keansburg, Nueva Jersey. A menos de 75 kilómetros de Manhattan, Keansburg es la comunidad costera más barata dentro de una distancia razonable de la ciudad de Nueva York. Las casas tienen un tamaño medio generoso de más de 200 metros cuadrados y los precios están significativamente por debajo de lo que encontrarías en cualquier otra playa accesible desde la ciudad. Es una vieja comunidad vacacional con un paseo marítimo, un parque de atracciones modesto y playas que miran hacia la bahía de Raritan con vistas a los rascacielos de Manhattan en días claros. Pero Keansburg fue duramente golpeada por el huracán Sandy en 2012, que destruyó el paseo marítimo, inundó cientos de casas y dejó a la comunidad en un estado de emergencia que tardó años en resolverse. La recuperación ha sido lenta y desigual, con algunas zonas completamente reconstruidas y otras que todavía muestran los efectos del desastre más de una década después. Los cimientos de las casas más cercanas al agua se asentaron, los sótanos se inundaron con agua salada que corroyó las tuberías y los sistemas eléctricos, y muchos propietarios simplemente abandonaron sus casas cuando descubrieron que el costo de reparación superaba el valor de la propiedad. Las inundaciones siguen siendo una amenaza constante en Keansburg, que está en una zona baja junto a la bahía de Raritan. Los seguros contra inundaciones son obligatorios para la mayoría de las propiedades dentro de la zona de riesgo designada por FEMA, y las primas han subido significativamente bajo el nuevo sistema de evaluación de riesgos Risk Rating 2.0. La ciudad lucha contra problemas sociales que incluyen tasas de pobreza elevadas y una dependencia de servicios públicos que la base fiscal menguante tiene dificultades para sostener. Los impuestos sobre la propiedad en Nueva Jersey son de los más altos del país, con una tasa efectiva que supera el 2% del valor tasado, lo que significa que incluso una casa barata de $50,000 puede costarte más de $1,000 al año, solo en impuestos. Es la playa más barata cerca de Nueva York, y hay razones muy concretas para que sea así. Pero para quien busque una propiedad costera accesible, con conexión a la ciudad más grande del mundo, Keansburg ofrece algo que ningún otro lugar en este rango de precios puede igualar. La posibilidad de pararte en tu porche y ver los rascacielos de Manhattan brillando al atardecer mientras tu hipoteca cuesta menos que un café diario en Starbucks. 1. La costa olvidada de Florida, de Dixie a Gulf County. Y llegamos al número 1, que es un tramo de costa que la industria turística de Florida ha ignorado con una constancia que bordea lo intencional. La llamada Costa Olvidada, o Forgotten Coast, se extiende por los condados de Dixie, Taylor, Jefferson, Wakulla, Franklin y Gulf, en el Big Bend de Florida. Esa curva de la costa del Golfo donde la península gira hacia el oeste y la arena de las playas cede su lugar a los pantanos de marisma, los bosques de cipreses y las aguas oscuras de los ríos que bajan desde el norte. El condado de Dixie tiene un precio medio de vivienda de aproximadamente $95,000, con propiedades cerca del agua por debajo de los $50,000. Cross City, la cabecera del condado, tiene acceso al Golfo de México y está rodeada del Refugio Nacional de Vida Silvestre Lower Suwannee, pero los servicios son mínimos. La población ronda las 1,700 personas y la economía depende de la pesca, la silvicultura y poco más. En el condado de Taylor, Perry ofrece casas por debajo de los $30,000 en sus zonas rurales, con acceso costero a través de comunidades como Keaton Beach y Steinhatchee, donde los pescadores vienen a buscar la vieira gigante de la bahía durante la temporada de julio. Es la costa de Florida sin los turistas, sin los condominios de 20 pisos, sin los parques temáticos, sin los restaurantes de cadena, y sin la inflación inmobiliaria que ha convertido al resto del estado en un lugar cada vez más inaccesible para las familias de ingresos medios. Lo que hay en su lugar es naturaleza en estado puro. Manatíes en los manantiales, delfines en la bahía, águilas pescadoras en los cipreses, y un silencio que solo se rompe con el chapoteo de un pez saltando del agua al atardecer. Pero la costa olvidada está olvidada por razones que no son accidentales.
La falta de playas de arena blanca limita el turismo masivo. Los mosquitos durante el verano son tan abundantes que constituyen prácticamente una fuerza de la naturaleza. Los huracanes golpean esta zona con la misma ferocidad que el resto de la costa del Golfo. Y el aislamiento significa que los servicios médicos, educativos y comerciales están a distancias que convierten cualquier necesidad básica en una expedición logística. El seguro de vivienda en la costa de Florida es el elefante en la habitación que nadie quiere discutir en los anuncios inmobiliarios. Las primas promedio superan los $6,000 al año y están subiendo un 18% anual bajo el nuevo sistema de evaluación de riesgos de FEMA. Varias compañías aseguradoras han abandonado el estado, reduciendo la competencia y elevando los costos para todos. Una casa de $50,000 en la costa olvidada puede costarte $4,000 al año solo en seguro, lo que equivale al 8% del valor de tu propiedad cada año, solamente por la tranquilidad de saber que si un huracán se la lleva, alguien te va a pagar para reconstruirla. Si me preguntas, que nadie lo hace porque soy un viejo al que la gente solo consulta cuando quiere saber si va a llover, diría que estos 12 pueblos costeros demuestran que el sueño de vivir junto al mar sigue siendo posible en Estados Unidos. Solo que el sueño viene con letra pequeña, y esa letra incluye huracanes, inundaciones, contaminación industrial, seguros impagables y la distancia a un hospital que pueda atenderte si algo sale mal. El mar no discrimina. Sus olas llegan igual a la playa de Miami Beach que a la costa de Bayou La Batre. La diferencia es que en Miami Beach la casa cuesta $1 millón y en Bayou La Batre cuesta $30,000. Y en los dos sitios, el huracán destruye igual. Y con eso me despido. Carl me está esperando con un folleto de una casa frente al mar en Pascagoula por $45,000. Le dije que pregunte por el seguro contra huracanes antes de firmar. Me dijo que los huracanes solo pasan una vez cada muchos años. Le dije que eso mismo decían en Katrina en 2005. Carl me miró, dobló el folleto y dijo que igual iba a llamar. Carl siempre ha sido un romántico. El mar también.